hermano. Yo voy a leer ahorita. La clave para experimentar a Cristo, nuestro espíritu humano. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en él. Colosenses 2:6. Recibir a Cristo es sin duda una experiencia maravillosa. No obstante, es solo el disfrute inicial de sus riquezas. Muchos cristianos desean experimentar a Cristo y aplicarlo en todos los aspectos de su vida. Esperamos que en este folleto encuentren la ayuda necesaria para experimentar diariamente a Cristo, quien es nuestra vida. Colosenses 3:4. Pongamos el siguiente ejemplo. Para entrar a un cuarto cerrado necesitamos saber cuál es la llave y cómo usarla. De la misma manera, si deseamos abrir la puerta que nos conduce a experimentar la plenitud de Cristo, necesitamos poseer la llave y saber cómo usarla. El propósito de este folleto es mostrarles la llave. Si obtenemos esta llave y sabemos cómo usarla, tendremos el secreto para experimentar a Cristo, quien es nuestra vida. Así que la llave es de suma importancia. Amén. Un versículo crucial del Nuevo Testamento es en la primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la vida de nuestro Señor Jesucristo. El hombre consta de tres partes distintas, delimitadas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Es fácil establecer la diferencia entre el cuerpo y el alma. Todos sabemos que estas dos partes son distintas, pero no es tan fácil distinguir la diferencia entre el alma y el espíritu. De hecho, la mayoría piensa que el espíritu y el alma son los mismos, pero como vimos en el versículo antes mencionado, el Espíritu de Dios establece claramente la palabra que el hombre está formado de tres partes. En esta cláusula, las tres partes aparecen unidas gramaticalmente por dos conjunciones: nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Sigo? Sí, hermano. Sí, hermano. Bueno, dice, otro versículo que muestra la diferencia entre el espíritu y el alma es Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu son lo mismo, ya que este versículo nos dice que pueden ser divididos. El alma es diferente del espíritu y debemos hacer una separación entre ambos. En el universo existen tres mundos o esferas diferentes al mundo físico. Y el mundo físico y el mundo espiritual, debido a que el hombre tiene tres partes, puede tener contacto con estas tres esferas distintas. La primera de ellas corresponde al mundo físico, lo cual está llena de cosas materiales. Los humanos tenemos contacto con el mundo físico por medio de los 5 sentidos del cuerpo: el oído, la vista,
el olfato, el gusto y el tacto. Otra esfera es el mundo espiritual. ¿Acaso podemos percibir el mundo espiritual por medio de estos 5 sentidos? Por supuesto que no. La única manera es percibir al mundo espiritual es por medio de nuestro espíritu. Nuestro espíritu posee el sentido espiritual con el cual podemos percibir a Dios. Además existe el mundo psicológico, el cual no es ni físico ni espiritual. Supongamos que alguien le regala mucho dinero a usted y usted se pone muy feliz. ¿A qué esfera permanece o pertenece esta felicidad? ¿Al mundo físico o al espiritual? No pertenece a ninguno de los dos. Tanto la felicidad como el gozo y la tristeza son sentimientos que pertenecen al mundo psicológico. La palabra psicología proviene del término griego suje, que en el Nuevo Testamento se traduce alma. La psicología es el estudio del alma. Así que existe el mundo psicológico o anímico, en el cual experimentamos gozo o tristeza. El hombre fue creado con 3 partes: el espíritu, Zacarías 12:1, el alma, Jeremías 38:16, y el cuerpo, Génesis 2:7, a fin de que pudiera tener contacto con los 3 mundos o esferas diferentes: el mundo espiritual, el mundo psicológico y el mundo físico. Otra vez, el hombre fue creado con 3 partes: el espíritu, el alma y el cuerpo, a fin de que pudiera tener contacto con los 3 mundos o esferas diferentes. 1, el mundo espiritual; 2, el mundo psicológico; y 3, el mundo físico. El alma, a su vez, consta de 3 partes. Una de ellas es la parte emotiva. Es en ella que amamos, deseamos, odiamos y sentimos gozo o tristeza. Otra parte del alma es la mente. En la mente se hallan los pensamientos, razonamientos, ideas y conceptos. Y la tercera parte del alma es la voluntad, con la cual nosotros tomamos decisiones. El gozo y la tristeza pertenecen a nuestra parte emotiva. Los razonamientos y pensamientos se producen en nuestra mente y en la toma de decisiones la voluntad es la que opera. Por consiguiente, la mente, la voluntad y la parte emotiva son las 3 partes que conforman el alma. Con la mente pensamos, con la voluntad decidimos y con la parte emotiva expresamos nuestros gustos, disgustos, amor u odio. Para tener contacto con el mundo psicológico, utilizamos nuestra alma, que es la parte psicológica de nuestro cuerpo. El principio es el mismo con respecto al mundo espiritual. Para tener contacto con el mundo espiritual, debemos usar nuestro espíritu. Permítame ejemplificar esto de la siguiente manera. Supongamos que alguien habla con usted. El sonido de la voz es real, pero si usted se tapa los oídos y trata de usar los ojos para ver la voz, no percibirá nada porque está usando el órgano equivocado. Si queremos escuchar el sonido de la voz, debemos usar el órgano del oído. Podemos aplicar el mismo principio con respecto a distinguir colores. Supongamos que frente a usted tiene el color azul. El color
el verde, el morado, el rojo y muchos otros colores hermosos. No obstante, si ejercita su oído tratando de escuchar los colores, no podrá apreciar la belleza de ellos. Aunque las sustancias estén presentes, usted no podrá verlas, pues está usando el órgano equivocado. ¿Cómo podemos entonces tener contacto con Dios? ¿Cuál de nuestros órganos debemos usar? Primero, debemos ver cuál es la sustancia de Dios. En 1 Corintios 15:45, 2 Corintios 3:17, Juan 14:16 al 20 y 4:24, se nos dice que Dios es espíritu. ¿Podemos acaso tener contacto con Dios usando nuestro cuerpo físico? No, este no es el órgano correcto. ¿Podemos entonces tener contacto con Dios usando el órgano psicológico de nuestra alma? No, este tampoco es el órgano apropiado. Únicamente por medio de nuestro espíritu podemos tener contacto con Dios, puesto que Dios es espíritu. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, es necesario que lo adoren. Este es un versículo sumamente importante. El primer espíritu mencionado en este versículo aparece con mayúscula y se refiere al Espíritu Divino, a Dios mismo. El segundo espíritu está escrito con minúscula, porque se refiere a nuestro espíritu humano. Dios es espíritu, así es que debemos adorarle con nuestro espíritu. No podemos adorarlo ni tener contacto con él mediante el cuerpo o el alma, puesto que Dios es espíritu. La única manera que podemos adorarlo y tener contacto y comunión con él es nuestro espíritu con nuestro espíritu. Veamos otro versículo. Podemos adorarlo y tener el contacto y comunión con él, perdón. Eso es nuestro espíritu y nuestro espíritu. Amén. Y con nuestro espíritu, amén. Veamos otro versículo en el cual se menciona estos dos espíritus. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Los creyentes sabemos que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, pero sabemos qué significa esto. Simplemente quiere decir que nuestro espíritu fue regenerado por el Espíritu de Dios. La palabra dice que lo que es nacido del Espíritu de Dios es espíritu. Espíritu humano, este es un versículo que revela que en qué parte de nuestro ser nacemos de nuevo. No es en el cuerpo ni en el alma, sino en el espíritu. Cuando creímos que el Señor Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios entró a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos vivificó y nos impartió vida a fin de regenerar nuestro espíritu. En el momento en que creímos en el Señor Jesús, el Espíritu Santo vino a nosotros juntamente con Cristo como vida para vivificar y regenerar nuestro espíritu. A partir de ese momento, Él mora en nuestro espíritu humano. Juan 4:24. El otro es que Romanos 8:16. Segunda de Timoteo 4:22. Primera de Colosenses 6:17. Jesucristo vino a esta tierra y vivió como hombre por 30
y 3 años y medio. Y luego fue crucificado por nuestros pecados. Él murió y resucitó y llegó a ser espíritu vivificante. En la primera de Colosenses 15:45, en segunda de Corintios 3:17, vemos que el Señor Cristo es el Espíritu. Debemos rebosar de alabanzas por el hecho de que Cristo, como Espíritu vivificante, ha entrado en nosotros. Fuimos creados como vasos y recipientes compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu humano es el órgano en el cual Cristo, en calidad de espíritu vivificante, ha entrado en nuestro ser. Por los versículos anteriores muestran claramente que ahora Dios mora en nuestro espíritu. ¿Sigo o continúa usted, hermano? Como quiera, si quiere seguir, si quiere parar, ¿cómo siente? Yo me siento sentado aquí en la mesa. En la mesa. Sí, también estoy en mi mesa aquí y en mi silla. Sin embargo, debemos recordar que el Dios que está en nosotros no es solo Dios, sino además Jesucristo. Todo el que Cristo es y todo lo que Él realizó, logró y obtuvo, está incluido en este espíritu vivificante. Ahora, este espíritu ha entrado a nuestro espíritu y se ha mezclado con Él, de modo de que somos un solo espíritu con el Señor. En 1 Corintios 6:17, alabamos al Señor, pues hemos llegado a ser uno con Él en nuestro espíritu. Si aprendemos a volvernos a nuestro espíritu, podemos establecer contacto con la persona de Cristo. Este es el secreto y esta es la clave. Amén. Amén. Dice, buenas tardes, hermano Mauricio, qué bueno tenerlo otra vez. Esta parte dice, los incrédulos solo tienen la vida física en su cuerpo y la vida humana o psicológica en su alma, pero no tienen la vida eterna de Dios en su interior, pues aún no han recibido en su espíritu a Cristo como vida eterna. Por esta razón, ellos únicamente pueden vivir en el alma y en el cuerpo. Antes de ser salvos, nosotros también vivíamos y andábamos con nuestro ser completamente inmerso en el alma. Pero al obtener la salvación, recibimos otra vida dentro de nosotros, la vida de Cristo. Y ahora debemos aprender a vivir por esta vida. Lo que necesitamos hoy es dar un giro y movernos en otra dirección, es decir, volvernos de nuestra alma a nuestro espíritu. Antes de ser salvos vivíamos por la vida humana, en el alma. Pero ahora que hemos sido salvos, debemos empezar a vivir por la vida divina en nuestro espíritu. ¿Se dan cuenta de que es tan necesario volvernos siempre a nuestro espíritu? Ya que Cristo mora en nuestro espíritu. Si queremos establecer contacto con Él, tenemos que volvernos a nuestro espíritu. Antes de hacer o decir algo, de ir a cualquier parte, debemos primero volvernos a nuestro espíritu. Si aprendemos esta lección, veremos un gran cambio en nuestra vida. Cristo es el espíritu divino. Nosotros tenemos un espíritu humano y ambos se unen como un solo espíritu. Esto es en verdad maravilloso. Por consiguiente, al volvernos a nuestro espíritu y ejercitarlo, podemos experimentar todo lo que Cristo es para nosotros. En 1 Timoteo 4, del 7 al 8, el apóstol Pablo nos insta a que nos ejercitemos para la piedad. Algunos hermanos acostumbran a hacer ejercicio diariamente para mantener su cuerpo saludable. Esto es recomendable,
Aún el apóstol Pablo dijo que el ejercicio corporal es provechoso, pero solo hasta cierto grado. Sin embargo, Pablo describe aquí otra clase de ejercicio, el cual aprovecha para siempre, no solo para esta vida, sino por la eternidad. Por lo tanto, debemos prestar atención a esta clase de ejercicio, a saber, es decir, al ejercicio de nuestro espíritu. ¿Por qué decimos que ejercitarnos para la piedad equivale a ejercitar nuestro espíritu? Consideremos esto primero desde el punto de vista lógico. Pablo aquí está hablando de dos clases de ejercicio. Uno es el ejercicio de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el otro? ¿Se refiere acaso al ejercicio de nuestra mente, a una gimnasia psicológica que realizamos en nuestra alma? Creo que ya hemos tenido suficiente de esa clase de ejercicio en la escuela primaria, en la secundaria y en la universidad. Desde nuestra niñez aprendimos a ejercitar nuestra mente. Sabemos ejercitar bastante bien esta parte de nuestro ser. Así que, además del ejercicio de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿qué otra clase de ejercicio necesitamos? Debemos responder espontáneamente: el ejercicio de nuestro espíritu. Lo importante como cristianos no es que seamos muy activos, sino qué es lo que nos mueve a actuar. Debemos preguntarnos, ¿estoy actuando dirigido por el cuerpo, el alma o el espíritu? Muchos hermanos y hermanas jamás ejercitan su espíritu, sino que solo usan su mente, emoción, voluntad o su cuerpo físico. Muchas veces oramos, hablamos, discutimos, leemos la Biblia, razonamos y debatimos, ejercitando principalmente nuestra alma. Incluso podemos citar las escrituras guiadas por el alma. Ya es hora de volvernos a nuestro espíritu. Debemos regresar a él. Por ejemplo, cuando acudimos al Señor en oración o leemos la palabra de Dios a fin de tener contacto con Él, debemos rechazar nuestra vida anímica, nuestros pensamientos, sentimientos y resoluciones, y volvernos a nuestro espíritu, donde podemos tener contacto y comunión con el Señor. No podemos acercarnos a Cristo mediante el ejercicio de nuestra alma, pues Él está en nuestro espíritu, no en nuestra alma. Solo cuando usamos nuestro espíritu podemos tener contacto con Él. Por supuesto, el Señor no nos pide que renunciemos definitivamente a las facultades propias de nuestra mente, parte emotiva y voluntad. Ciertamente Dios mismo creó nuestra mente, parte emotiva y voluntad, a fin de que la usemos para su gloria. Pero el Señor exige que desechemos el aspecto adámico y corrupto de dichas facultades humanas y que permitamos que la vida de Cristo en nuestro espíritu controle absolutamente nuestro ser. Nuestra mente, parte emotiva y voluntad fueron dañadas a tal grado que el hombre natural no puede tener contacto ni comunión con Dios. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta es la razón por la que necesitamos experimentar el nuevo nacimiento en nuestro espíritu. Antes de que fuéramos salvos, nos encontrábamos totalmente caídos. Vivíamos y nos movíamos por la vida anémica, caída, la cual se oponía por completo a Dios. No debemos permitir que esta vida caída nos controle, sino que debemos vivir dirigidos absolutamente por la vida divina que está en nuestro espíritu. A partir del momento en que somos salvos, ya no debemos depender más de nuestra vida anémica, caída, sino
sino de la vida divina en nuestro espíritu, la cual debe de ser la única fuente de nuestro diario vivir. Por lo tanto, no es nuestra mente emocional y voluntad la que debemos rechazar y anular, sino más bien debemos negar la vida del alma. Debemos entender que esta vida natural y anímica ya fue puesta en la cruz y que ahora debemos tomar a Cristo como nuestra vida. No obstante, las facultades de nuestra alma seguirá siendo el instrumento que el Espíritu usa para expresar al Señor. También debemos entender claramente que debemos ejercitar nuestro espíritu en todo aspecto, en nuestro espíritu diario vivir. Y no solo cuando oramos o leemos la palabra de Dios. Si usted no tiene la confirmación y el sentir de paz en su espíritu, entonces debe detenerse en eso que está por hacer o decir, sin ponerse a razonar si es bueno o malo. En lugar de preguntarse si lo que va a hacer es bueno o malo, debe considerar si usted está en el espíritu o en el alma. Debería preguntarse, ¿estoy haciendo esto dirigido por mí mismo o por el Señor? Cuando usamos la expresión por el Señor, no nos referimos al Señor de una manera objetiva, sino subjetiva, pues Él es el espíritu vivificante mezclado con nuestro espíritu, de manera que debemos ejercitar nuestro espíritu en todo lugar y en todo momento. Amén. Es fácil distinguir la diferencia entre el cuerpo y el alma, pero no es tan sencillo ver la diferencia entre el alma y el espíritu. Creo que nos ayudaría mucho considerar el siguiente ejemplo. Supongamos que uno ve algo que quiere comprar. Cuanto más examina el artículo, más siente deseo de obtenerlo. Finalmente se decide y lo compra. Su parte emotiva ha sido ejercitada, puesto que le gusta lo que ha comprado. Por otra parte, también ha ejercitado su mente al examinar el producto. Y finalmente ha ejercitado su voluntad al adquirirlo. Por lo tanto, toda su alma se ha ejercitado. Sin embargo, cuando va a comprarlo, algo en lo más profundo de su ser protesta y se lo prohíbe. Este es el espíritu. El espíritu es la parte más profunda del hombre. En todos los aspectos de nuestro vivir debemos seguir dicho sentir interior. ¿No es verdad que la mayoría de los cristianos nos olvidamos de este indicador? Siempre estamos razonando en lo que está bien y en lo que está mal. Pensamos que si algo está mal, no debemos hacerlo. Y si algo está bien, entonces debemos hacerlo. Este no es el camino que debemos seguir. El bien y el mal forman parte de la enseñanza de la religión. Y si nos conducimos de acuerdo con la religión, entonces Cristo no tiene ningún valor. Experimentar a Cristo y disfrutar la salvación que Dios ha efectuado es algo completamente distinto de la religión. No es cuestión de hacer el bien o el mal, sino vivir en el alma o en el espíritu. El cristianismo entero ha descuidado este indicador, pero el Señor quiere recobrarlo hoy, pues esta es la llave, es la clave o secreto del vivir del creyente. Por consiguiente, en todo lo que hagamos o digamos, tenemos que discernir si estamos en el espíritu o en el alma. No es un asunto de que algo sea correcto o incorrecto, bueno o malo, sino de que provenga de Cristo o del yo, del espíritu o del alma. Debemos discernir si toda nuestra vida y diario andar se conduce o no en el espíritu. Amén. Vamos a parar acá.
Si hermano Jorge nos pudiera apoyar anotando que nos quedamos en la página 45, por favor. Y vamos a regresar y pues ya comentemos. Hoy sí leímos bastante, creo que vamos a comentar primero y luego entramos en los versículos si nos diera tiempo hoy. Seguramente vamos a seguir la otra semana con este tema que es muy, muy extenso. Hay muchos versículos y bastante que compartir, miren, todo lo que leímos. Es el capítulo 5 de este libro, la clave para experimentar a Cristo, nuestro espíritu humano. Así que, por favor, hermanos, lo que hemos recibido de esta hoy no muy pequeña lectura. Sí, amén, hermano. Desde el principio dijo el hermano aquí que iba a darnos una llave para entender toda esta porción del capítulo 5. Y más que todo la llave es estar en el espíritu. Él habló, se habla aquí de el hombre tripartito, que está compuesto por el cuerpo, el alma y el espíritu. Y lo explica muy ampliamente en cuanto a qué corresponde la parte física, corresponde al mundo natural, pues está todo lo que vemos, lo que está en el mundo afuera de nosotros y que en algún momento nos atrapa, como fueron atrapados los israelitas en Egipto, que tenían mucho arraigo con las costumbres que ellos tenían, pues. Y por otro lado habla de la parte psicológica o parte del alma, de la parte emotiva, las emociones. Y la mente pues es la que decide muchas veces, razona, pues puro razonamiento. Y también se habla del espíritu, el espíritu humano, que es el órgano apropiado para contactar a Dios. Ahora que hemos estado leyendo Apocalipsis y todo lo hemos visto, no es nada nuevo, pero viene al caso de que el apóstol Pablo dice que él estaba en el día del Señor y estaba en el espíritu. O sea que si él está en su alma, no hubiera tenido la visión que se le dio de todo el Apocalipsis. Y si hubiera estado en el cuerpo, menos. Pero muy claro ahí, y otros versículos que se mencionaron ahí en cuanto al espíritu. Y por otro lado nos habla de un espíritu mezclado, un espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Y este se mezcla. Se habla muchas veces de la fe y la fe es una persona, porque es la persona del Señor Jesucristo en nosotros. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo voy a tener más fe este día y voy a tener más fe bien grande, que voy a pensar que esto así va a suceder o no, o voy a soportar este problema que tengo en la fe. Pero esto muchas veces es un decir muy, muy particular, es como una ley, que la ley es hecha por el hombre. Entonces, si yo digo esto, que tengo fe y que quiero tener más fe y tenga fe y se vuelve con una letanía, ¿verdad? Usted tiene que tener fe, hermano, usted. Pero la fe es la persona del Señor Jesucristo en nosotros. Hablaba ahí de que entre más nuestro espíritu esté lleno del Espíritu de Dios, más fe vamos a tener. Yo me pregunto, ¿Abraham tenía una fe? Porque dice que era amigo de Dios. Y le manda a que, digamos, que el primogénito lo sacrifique. Y lo iba a hacer. Yo me he puesto a pensar muchas veces, si a mí el Señor me hubiera mandado eso, difícilmente lo hubiera hecho, pues, pero es por la pequeña fe o la pequeña relación que tenía con Dios, de tener la relación con Dios. Pero Abraham en ese sentido era muy lleno de Dios totalmente. Entonces él le iba a sacrificar a su hijo, pero hacía que él dijo, pues Jehová, iré. Entonces si le dio un cordero ahí, ese fue el sacrificio. Entonces, o sea que volviendo otra vez, que la fe es una persona, es el Señor Jesucristo en nosotros. Entonces nuestro espíritu rebosante de Cristo es una fe rebosante. Un espíritu marchito, contrito, un espíritu que está amortecido, no puede tener fe, porque no está Cristo en él. Entonces es lo que, digamos, yo logré captar aquí, que es muy extenso, pues todo lo que dice,
habla de la parte psicológica y muchas veces confunden la parte almática con la parte espiritual. O sea que muchas veces en otros lados brincan, gritan, se devanan porque creen que está en el espíritu. Usted, hermano, no está en el espíritu, dice, porque no está revolcándose, o no está brincando, o no está chillando, o no está llorando. Pero ese es el alma. Ese es el alma que manejan en otros lados. Pues. Pero hoy entendemos de que el alma es reposada, perdón, el espíritu es reposado. El alma, pues, se motiva y tiene sus altibajos, porque pues, a veces estamos tristes, a veces estamos contentos, a veces estamos deseosos de hacer las cosas, a veces no, apagados. Entonces, es voluble. Pero el espíritu es tranquilo. En Génesis 1 decía, el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es de una forma apacible. Entonces, el espíritu es así. No es, digamos, alborotado, sino que es algo que es apacible. Y lleno del espíritu, tenemos una fe enorme. O sea que eso es lo que puede captar, hermanos. Amén. Amén. Pues amén, hermano. Bueno, gracias al Señor que nos da la llave, ¿verdad? Específica, pues, para estar en Él y andar con Él, ¿verdad? Es algo tan maravilloso, pues, que realmente, pues, que ya cuando uno, pues, ya anda en Cristo, es un camino realmente que es como de espinas, ¿verdad? Porque no es un camino fácil, por decir así, ¿verdad? Porque en la realidad siempre vamos a encontrar espinas, ¿verdad? Porque no es fácil llevar la vida del Señor, ¿verdad? Pero Él nos está dando la llave ahí. Entonces, lo único que hacemos es que tenemos que hacernos, pues, a andar con Él, estar con Él, ¿verdad? Y bendito sea el Señor que Él nos está dando esa llave, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me impacta y me gusta, pues realmente, ¿verdad? Pero no muchos hacemos eso, ¿verdad? De dejarnos llevar por el Señor, sino al contrario, muchas veces hasta nos dejamos llevar por odio y por todo, ¿verdad? Y no dejamos que el Señor entre plenamente, pues, en nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que hay que hacer, es el tratar de andar con Él, buscarlo en Él y tener esa llave de éxito para dejarlo que Él entre en uno. Amén. No, Mauricio, no sé si nos quiere comentar algo. Que llegó al final, pero está bien si siente algo y tiene algo para nosotros. Amén. No le escuchamos, hermano. Siempre, buenas, Mi hermano. mi hermano, siempre llego tarde, que no, vaya que me dejan entrar. Siempre, hermano. Los últimos serán los primeros. Pues fíjense, hermanos, que la verdad que este es un tema muy precioso, pues, ¿verdad? Porque realmente nos enseña nos enseña a poder nosotros anhelar la, estar en ese ambiente tan maravilloso que es el ambiente espiritual, pues, ¿verdad? Nosotros sabemos y comprendemos que paralelamente a este mundo físico hay un mundo espiritual, pues, ¿verdad? El cual únicamente se puede percibir por el espíritu, pues, ¿verdad? Eh, la escritura dice claramente que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Y entonces, cuando yo no sé realmente cuándo fue que mi espíritu se adormeció, pues, ¿verdad? O se durmió, o se murió, no sé cómo se quiera llamar. ¿A qué edad? Pues, ¿verdad? Yo me recuerdo que me enseñaron cuando uno pierde la inocencia, pues el espíritu se duerme, o se apaga, o se duerme, o triste, etcétera. Pero que queda funcionando solo el alma y el cuerpo, pues.
Entonces, imagínense si es cuando uno pierde la inocencia a los 6, 7 años, imagínense, en mi caso, pues, ¿verdad? Durante más de 10, 11 años estuve caminando únicamente en mi alma y en mi cuerpo, ¿verdad? Sin saber que ahí tenía un espíritu adormecido hasta que, como decía el hermano Jorge, va, hasta que el Señor vino a mí como la fe para poder creer en Él, invitarlo a que Él morara en mi espíritu, pues, ¿verdad? Entonces ahí fue vivificado mi espíritu, ¿verdad? Ahí recibí yo esa vida en mi espíritu, el Señor vino a morar en mi espíritu. Entonces es un poquito difícil, si, porque imagínense, yo a los 18 años entré a la religión evangélica, ¿verdad? Y ahí me empezaron a llenar de un montón de cosas, nada que ver, pues, ¿verdad? Un montón de doctrinas que todas están dañadas, ¿verdad? Tras tocadas por el hombre. Entonces, a veces uno piensa que, como decía el hermano Jorge, uno piensa que al estar saltando, danzando, llorando o gritando, qué sé yo, uno piensa que está en el espíritu, pues, ¿verdad? Y nada que ver, lejos de toda una realidad, la cual, pues, es algo tan precioso, pero a la vez es algo tan difícil, pues, ¿verdad? Tan difícil poder estar en el espíritu. El hermano Jorge decía que ¿cómo se llama? Que estaba yo en el espíritu, decía el apóstol Juan, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿cómo saber cuando uno está en el espíritu? Wow, qué difícil es llegar a nuestro espíritu, ¿verdad? Pasar por todo ese cúmulo de, de conocimiento que uno tiene en su mente y todo ese cúmulo de sentimientos que uno tiene en su alma, pues poder ir derribando todo eso para llegar hasta allá al fondo, me imagino yo en lo más profundo de nuestro ser, ahí está el Señor en nuestro espíritu, ¿verdad? Y tratar de llegar ahí, ¿verdad? Es el hermano, no sé si el hermano Ni o el hermano Lee, cuando hablan acerca de que hay que meterle presión al alma para que pueda salir el espíritu que está hasta allá adentro, ¿verdad? Y, y ese es tan maravilloso, pues, ¿verdad? Poder tener esa relación con el Señor, ¿verdad? En el espíritu. Pero hay que quebrar el alma para llegar al espíritu, ¿verdad? Hay que pasar por el quebrantamiento para poder llegar al espíritu. Entonces, en la religión, muchas veces a uno le enseñan que el Señor viene a sanar el alma, y la verdad que el Señor no quiere sanar el alma, pues, porque el Señor quiere que nuestra alma muera para que nuestro espíritu pueda crecer dentro de nosotros y poder tener esa llenura del espíritu en nuestra vida. Entonces son al menos en mi caso, hermanos, yo me sincero con ustedes y como solo por Zoom nos podemos ver, ¿verdad? Entonces, en mi caso, hermanos, la verdad, son tan, tan, ¿cómo les dijera yo? Tan separados o tan leves esos momentos que uno puede estar en el espíritu, pues, ¿verdad? Que, que uno anhela cada vez más, pero tan difícil que es estar en ese ambiente espiritual, pues, ¿verdad? Entonces es un tema muy, muy precioso. Por eso les iba a preguntar cómo se llamaba ese estudio, porque siempre me ha gustado a mí experimentar en mi espíritu y lograr conocer mi espíritu, pues, llegar a mi espíritu. Y es tan difícil que solo la palabra lo puede hacer, según dice Hebreo, que es el único que puede discernir entre el alma y el espíritu. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que quería compartirlo. Amén. Amén, hermano, excelente. Gracias por compartir con nosotros. Ahorita le estoy mandando por WhatsApp el PDF de lo que estamos viendo. Amén. Gracias, hermano Mauricio, por compartirnos. Sí, todavía estamos ahí. ¿Se escucha? Amén. Amén. Le acabo Ven, de mandar, hermano. el PDF del folletito que estamos estudiando, hermano Mauricio. Ya lo tiene ahí en su WhatsApp. Estamos ahorita en el capítulo 5, creo yo. 5. 5 es, 5, hermano. En el capítulo 5. 5.
Pues vamos a ir repasando ahora, pues creo que la otra semana igual vamos a seguir repasando esto. 45, solo quiero ver la página 38, ya me fui muy para atrás, creo. Aquí estamos bien. Sí, pues sí, como el hermano menciona, este tema es muy bonito, muy profundo, capítulo 5. Y pues vamos a ir viendo algunos de los puntos muy interesantes porque el hermano aquí nos habla del hombre tripartito, pero de una manera muy profunda. En el primer capítulo de este libro vimos pues el hombre tripartito como una de las 6 claves para resolver las preguntas del ser humano, ¿verdad? ¿Para qué nacimos y cuál es el propósito de nuestra vida? Y una de estas claves era el hombre tripartito, pero aquí lo tocamos muy detallado, muy profundamente. Al final de la lectura, aunque no terminamos el capítulo, nos empieza a mostrar que la clave para experimentar a Cristo es el espíritu humano, ¿verdad? Y sí, esto es un asunto que tal vez en algún momento se ha idealizado, pero vamos a ir viendo que es posible y es accesible. ¿Por qué? Por varias cosas que el Señor ya ha hecho, que vamos a ver al final. Pero vamos a ir repasando algunos de los puntos. Dice aquí, me gusta Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en él. Andar en Cristo. Amén. Dice, recibir a Cristo sin duda es una experiencia maravillosa, pero no obstante, es solo el disfrute inicial de sus riquezas. Eso fue el principio. La salvación inicial es eso mismo, un punto de partida. Muchos cristianos desean experimentar a Cristo y aplicarlo en todos los aspectos de su vida, y eso queremos. Y dice aquí que esperamos que en este folleto encuentren la ayuda que necesitan o la ayuda necesaria para llegar a experimentar a Cristo diariamente, quien es nuestra vida. Entonces, hermano Jorge, perdón, ¿usted de casualidad tiene Colosenses 3:4 por ahí? Puedo buscar, hermano. Ah, ya. 3:4. Sí, aquí lo tengo, hermano. Colosenses 3:4. Sí. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, se llegue a manifestar, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. La gloria de Dios tiene que ver con su expresión, pero aquí habla de que cuando Él se manifieste, esto tiene que ver con algunos cambios que Él puede operar en nuestra vida cuando le permitimos a Él hacerlo. Parece que es usted o yo, pero en realidad es el Señor. Eso habla al principio, y miren qué maravilloso este versículo para darnos como que solo una probadita de lo que se trata esto, ¿verdad? Luego dice, hay un ejemplo, para entrar a un cuarto necesitamos la llave. Y esto es muy importante, que nosotros descubramos que la clave y la llave es nuestro espíritu. Si necesitamos abrir la puerta, si necesitamos entrar, necesitamos la llave. Dice, la llave para abrir la puerta que nos conduzca, y esto es esta es la palabra, a experimentar. Experimentar la plenitud, la expresión, la gloria de Cristo, necesitamos poseer la llave y saber cómo usarla, ¿verdad? Entonces, la idea de este folleto es mostrarnos la llave, ¿verdad? Sabemos, si obtenemos esta llave y sabemos cómo usarla, tendremos el secreto, aleluya, para experimentar a Cristo, que es lo que necesitamos, anhelamos y queremos. Como decía Colosenses, ¿quién es nuestra vida? Así que conocer esta clave es muy importante, si no, no vamos a tener nada. Ahora, este versículo no es necesario que lo busque, hermano Jorge, porque lo conocemos un poco. Dice, un versículo crucial del Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses 5:23. Y esto dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Y el hermano aquí nos empieza a hacer la explicación sobre las 3 partes del hombre, pero las muestra bien distintas, bien separadas y bien identificadas, ¿verdad?
¿Cuáles son esas partes? El espíritu humano, ¿verdad? El alma y el cuerpo. Luego establece que es fácil distinguir entre el cuerpo y el alma, ¿verdad? El cuerpo nos ayuda a tener contacto con todo lo físico y el alma con todo lo psicológico. Pero es un poco más difícil distinguir la diferencia entre el alma y el espíritu, ¿verdad? Y de hecho dice que la mayoría piensa que el espíritu y el alma son lo mismo, ¿verdad? Definitivamente no son lo mismo, ¿verdad? Eso es una cuestión bien importante y como dice al principio, es algo crucial como ese versículo que estábamos leyendo, ¿verdad? Entonces, esto es un primer principio, ¿verdad? Que hay tres partes bien delimitadas. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Este otro versículo me gusta mucho, que lo mencionó el hermano Mauricio, ¿verdad? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma del espíritu. Algunas versiones mencionan la palabra separar el alma del espíritu. Como una palabra un poco práctica, la palabra es la única que puede hacer esa separación en nosotros. Es decir, la palabra presente en nosotros nos ayuda a poder discernir esto, que es la parte muy práctica de este capítulo. Estar llenos de la palabra, es decir, que la palabra está presente en nosotros, estando llenos de ella, va a darnos la capacidad de discernir, porque de eso habla al final. La parte práctica es discernir. ¿De dónde viene esto? Porque no es lo importante de saber si es bueno o malo. Obviamente no vamos a hacer lo malo porque la palabra y el espíritu no nos va a llevar a eso, pero lo importante es poder distinguir de dónde viene la idea, de dónde viene el pensamiento. Esta semana estábamos estudiando Jeremías y Lamentaciones y en los primeros días habla de que Dios quiere ser la fuente, el origen de toda satisfacción, pero eso se refiere a que Él espera que Él sea el origen de nuestras intenciones. Vamos a ver más adelante. Pero este versículo también habla de la separación. Yo me fui por otro lado. La separación del alma y el espíritu. Ahora, aquí esta otra parte habla de estos tres mundos o esferas diferentes. Aunque la palabra esfera pues se refiere a una cosa redonda, pero son tres mundos o tres ámbitos o tres lugares diferentes, ¿verdad? Mire cuál es el primer mundo, el físico o la esfera física, todo lo físico, ¿verdad? Lo físico, lo que tocamos, lo que sentimos, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo físico, hambre, sueño, frío, enfermedad, todo eso pertenece a ese mundo físico. El mundo psicológico que estuvimos viendo ahí, vamos a ver algunos puntos acá, que eso se refiere a todo lo que podemos tener contacto con nuestra mente. Voluntad, mente y las emociones pertenecen a ese mundo psicológico. Y luego el otro, el tercero, el mundo espiritual. ¿Pero por qué es tan importante distinguir eso? Porque Dios está en uno de esos tres, ¿verdad? Y no es el mundo físico, y tampoco es el mundo psicológico, sino es el mundo espiritual. Entonces, en esa esfera espiritual es donde existe Dios. Dios no existe, porque si existiera en el mundo psicológico, Dios sería solo una definición, o una teoría, o un pensamiento. Y algo físico, pues sería algo físico que tendríamos que ver. Pero Dios es espíritu y menciona este estudio varios versículos, como Juan 4:24, como Zacarías 12:1, donde habla acerca de Dios como el espíritu. Entonces, estos tres mundos o esferas fue algo muy interesante y muy lindo de ver. Entonces, el hombre tiene tres partes y cada una de estas partes pueden tener contacto con cada uno de estos mundos o esferas, el cuerpo con lo físico, el alma con lo psicológico y nuestro espíritu humano con el ámbito o mundo espiritual. Entonces, avancemos aquí. Dice aquí, el mundo físico pues es bastante fácil, lo percibimos con los 5 sentidos. Lo que vemos con la vista, lo que oímos, con lo que olemos, con lo que gustamos y con lo que tocamos, ¿verdad? En la esfera espiritual, dice, otra esfera es el mundo espiritual. ¿Acaso podemos percibir el mundo espiritual por medio de los 5 sentidos? No hay manera. O sea, son cosas totalmente diferentes y separadas. Luego el mundo psicológico, aquí explicó muy bonito el asunto de las emociones, ¿verdad? Entonces, no decimos que sean buenas o malas, simplemente pertenecen a otra esfera, a la esfera de lo psicológico. Entonces vamos a avanzar.
Miren estos versículos que menciona acá. Por ejemplo, el hombre fue creado con tres partes, el espíritu. Zacarías 12:1 nos dice profecía de la palabra de Jehová acerca del pueblo de Israel. Jehová que extiende los cielos, que funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Es algo muy específico el espíritu humano, ¿verdad? Hermano Jorge, perdone, Jeremías 38:16, ese sí no lo sé. ¿Sí? Entonces, ajá, ¿Díselo? esto, sí, por favor, Jeremías Dilo. 38:16. Entonces, es bien importante que podamos visualizar estos tres mundos o esferas, físico, psicológico y espiritual, ¿verdad? Entonces, el hombre tiene contacto con los tres, es decir, no es que uno de estos sea malo propiamente, porque existimos en el mundo físico, ¿verdad? Aprendemos y nos relacionamos con las demás personas en el mundo o esfera psicológica, pero existe el mundo espiritual y lo importante es que ahí está Dios. Ahí está Dios en esta tercera esfera, que eso es lo que ahorita nos interesa, ¿verdad? Sí, hermano. Jeremías 38:16. Dice, entonces el rey Sedequías juró en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová, quien hizo estas vidas nuestras, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos hombres que buscan tu vida. Amén. La vida. ¿Sí? Es Jeremías 38:16, ¿verdad? Amén. 38:16. Amén. Entonces, este 38:16 se refiere a la vida del alma, ¿verdad? Y el cuerpo, Génesis 2:7, ¿verdad? Entonces, tratemos de avanzar por el tiempo, ¿verdad? Esto, pues, en esta otra parte, eh, vale la pena analizar todo, ¿verdad? Para poder aprender de nosotros mismos un poco. Esto es el alma. El alma consta de tres partes. Una es la parte emotiva, o sea, las emociones, ¿verdad? Y aquí están estos tres versículos. Deuteronomio 14:26, Cantares 1:7 y Mateo 26:38. Es en ella, dice, es en ella, en esta parte emotiva, donde nosotros amamos, deseamos, odiamos, sentimos gozo o tristeza. Esta es una de las partes del alma. Las emociones están en nosotros, ¿verdad? Están ahí. Dios nos puso las emociones, ¿verdad? ¿Usted buscó alguno de estos versículos, hermano Jorge? Perdone. No, no he buscado ni uno, no sé cualquiera que busque. Pues no sé, cualquiera de los tres, por el tiempo, vamos a tocar por lo menos uno. Y Deuteronomio 14:26. ¿Está bien? está bien, hermano. Este versículo que nos va a buscar, hermano, está relacionado con esta parte emotiva. Esto es parte de nuestra alma, ¿verdad? El alma, recordemos que está relacionado con el mundo o esfera psicológica. Psicológica. Aquí tengo Deuteronomio 14:26. Dice, y cambiarás el dinero por todo lo que desea tu alma, por bueyes, por ovejas, por vino, por bebida embriagante o por cualquier cosa que desee tu alma. Y comerás ahí delante de Jehová, tu Dios, y te regocijarás tú y tu casa. Amén. Entonces, esto es la parte de nuestras emociones.
Entonces esto obedece, como les decía, a esta parte de nuestra alma, la parte emotiva que es las emociones.